Hola a todos, a los que no me conocen todavía, yo soy Melanie, pero me dicen Mel. Em, Soy argentina y hoy les voy a estar hablando un poquito, dándoles un pantallazo general sobre el altruismo eficaz. Hay muchos de ustedes que ya saben bastante, que probablemente saben más que yo, así que siéntanse libres de participar todos. Si quieren hacer preguntas, lo que prefiero es que se saquen el mudo y hagan la pregunta en voz alta, porque si escriben en el chat o algo así, creo que no sé si lo voy a poder mirar mientras esté hablando. Em, y hay algunas instancias para bastante discusión, así que estaría bueno que participemos. Y después quizás al final de la charla podemos dejar un tiempito para preguntas. Bueno, nada, primero también agradecerle a Mateo que armó una charla que estuvo re buena y le saqué un montón de diapositivas para usar en esta, así que vale la aclaración. Bueno, quiero arrancar hablándoles de Peter Singer, que es un filósofo australiano que da clases de filosofía y de ética en Princeton, y le gusta mucho, para introducir este tipo de temas, usar un ejemplo en su clase, y voy a usar una versión adaptada de su ejemplo, y quiero saber lo que opinan. El ejemplo dice así: supónganse que ustedes están yendo a una entrevista laboral y están muy apurados, están llegando tarde, es una entrevista súper importante y están usando la ropa más cara y linda que tienen y tienen que cruzar un parque para llegar a la entrevista laboral donde hay un laguito. Y ven que en el lago parece haber un niño al que le está costando salir, o sea que está en problemas. Eh, el riesgo para ustedes, si se meten a sacar al niño, es mínimo porque el lago es bastante superficial para una persona adulta. Lo que sí, el único costo sería llegar tarde a la entrevista, potencialmente perdérsela y quizás arruinarse la ropa. Pueden usar el sí y no en la ventana de participantes para decirme si creen que deberían meterse al lago a ayudar al niño. Bueno, creo que creemos que sí. O al menos que las personas que van respondiendo por el chat o con el tic dicen que sí. Que sí, ¿no? Creo que es como algo que nos parece bastante natural. Si hay un nene al que le podemos salvar la vida, que para nosotros no representa ningún costo, o un costo muy pequeño, deberíamos hacerlo. Quiero ahora que se imaginen qué pasaría si hay otras personas a su alrededor también en el parque que quizás podrían ayudarlo. Igual les parece que ustedes lo deberían ayudar. O sea, hay gente a su alrededor, pero ustedes no saben si lo van a ayudar, si van a ayudar, esas personas van a ayudar al niño o no. Y sí, hay varias personas que también me están respondiendo que sí, como que parecería ser que lo correcto era ayudar al nene también. Y qué si les dijera que, o sea, hasta ahora la situación que planteamos es: alguien está en riesgo su vida y el riesgo de ustedes al ayudarlos no existe y el costo es muy pequeño, y parecen estarme diciendo que sí, que lo ético, lo correcto es ayudar a esa persona. Y lo que plantea Peter Singer es que esto ocurre todo el tiempo, solo que no necesariamente está el niño delante de nuestros ojos en el lago, pero la realidad es que hay un montón de gente en el mundo que necesita ayuda y que el costo para nosotros de ayudarlos sería muy bajo y sin ningún riesgo, y que entonces deberíamos estar pensando en esa gente, y no importa si están adelante nuestros o si están a 10.000 kilómetros de distancia, eh, es un poco nuestra responsabilidad moral ayudarlos. Eh, entonces, bueno, esto es un poco de la idea de que a quienes deberíamos estar ayudando no es necesariamente solo al que tenemos enfrente, sino a cualquiera que lo necesite y al que podamos ayudar de alguna forma. Eso es un poco los principios de pensar a quienes deberíamos estar ayudando, pero ahora quiero hablar de cómo deberíamos estar ayudando. Y la realidad es que en la mayoría de los países del mundo hay un montón de intervenciones sociales que se hacen para tratar de ayudar a la gente que lo necesita. Y ahora, en las siguientes diapositivas, les voy a contar acerca de algunas intervenciones sociales particulares que se hicieron en distintos países, y después les voy a poner una pequeña encuestita y quiero que me respondan si creen que que esta intervención social mejoró el problema que intentaba mejorar, lo empeoró o no tuvo efecto. La primera intervención de la que les quiero hablar son los simuladores de bebés electrónicos. El problema en este caso es
un gran número de embarazos no deseados en adolescentes. Y estos simuladores de bebés electrónicos se usaron por un montón de años en muchos países, en miles de escuelas y millones de adolescentes, o casi millones de adolescentes, en distintos países. Y la idea de esto era que los simuladores estos de bebés son como un muñeco, pero que reproduce los patrones de un bebé real de sueño y de comida, y que a las adolescentes les asignaban cuidar a este simulador de bebé durante un tiempo, quizás un par de semanas. Entonces, la idea era que tuvieran noción de lo mucho que implicaba, de la responsabilidad que implicaba hacerse cargo de algo tan demandante, de alguien tan demandante como un bebé, y quizás concientizarlas un poco más al respecto, y que eso podía llegar a reducir los embarazos no deseados. Entonces no estaría encontrando dónde hacer la prueba. Perdón. Bueno, no sé dónde está, ya les di la respuesta, pero no logro encontrar. Acá está. Vamos para la próxima. Bueno, la primera me vendí sola, pero básicamente esto, a pesar de que se usó en miles de lugares, no funcionó. Y la primera vez que vieron que no funcionó fue recién a fines de los 2000, cuando más o menos en 2016, perdón, más o menos a fines de los 2000, hicieron un estudio controlado en Australia, en el que básicamente lo que hicieron fue durante 3 años seguidos en varias escuelas, dividieron a las escuelas entre escuelas que iban a recibir a estos bebés electrónicos y escuelas que no, y se los dieron a adolescentes de entre 13 y 15 años, y después las siguieron a todas las adolescentes de los dos grupos hasta que tuvieron 20 años. Y después se fijaron el número de embarazos no deseados que había entre esos dos grupos. Y no solo no funcionó, sino que lo que ven es que en el grupo que recibió los bebés, que es esta línea rosa de acá, hubo más embarazos que en el grupo que no los hubo. O sea, una intervención social que tuvo muy buenas intenciones, pero evidentemente no funcionó de acuerdo a lo deseado. Vamos con otra. Esta intervención es para prevenir crimen adolescente. También se hace varias décadas, fue muy popular en los 80, pero hubo variantes de este programa y las sigue habiendo en distintos lugares del mundo. Y la idea es llegar a poblaciones adolescentes de jóvenes que están en riesgo por sus circunstancias de vida o porque ya tuvieron ofensas criminales previas de cometer delitos. El componente principal que comparten la mayoría de estos programas es que los hacen hacer un tour por alguna cárcel para que vean lo feas que son las circunstancias de vivir en la cárcel, para no querer someterse a esas condiciones si cometieran un delito. Y también, por ejemplo, este que se llama Scare Straight, los hacían además hablar con algunos de los presos que les gritaban, medio que abusaban de ellos verbalmente, como de alguna forma, como para, no sé, incluso más hacerles no querer terminar así y de alguna forma prevenir el crimen. Ahora sí puedo. Ahora sí. Quizás pueden contarme si creen que esta intervención redujo la tasa del crimen adolescente, no tuvo efecto o la aumentó. Bueno, ahí les comparto los resultados. ¿Los están viendo ahí los resultados? Sí. Bueno, están un poco divididos. Hay solo un optimista que dijo que redujo la tasa de crimen adolescente, varios que dijeron que no tuvo efecto y varios que dijeron que la aumentó. Y de hecho, la última es la correcta. Nuevamente, esto tuvo el efecto opuesto a lo que esperaban. En particular, este estudio con este programa, que el programa fue de los 80, hicieron un estudio controlado para dividir a las escuelas entre algunas donde los adolescentes iban a pasar por este programa y otras a las que no. Y vieron que de los que iban al programa, 41% en los próximos 6 meses, en los siguientes 6 meses cometían nuevos crímenes, y del grupo control solo 11%. Así que de vuelta, las intenciones podrán haber estado bien, pero el resultado fue lo contrario a lo esperado. Y podría hablarles todo el día de esto, pero les voy a contar un último ejemplo, que es sobre unas bombas de agua
accionadas por calecitas, o no sé si en España le llaman carruseles, que se llaman play ponds. Y la idea de esto surgió porque en muchas comunidades africanas, la gente primero que tiene que caminar bastante para conseguir agua, y además estas tareas en general se las asignan a mujeres y no solo tienen que caminar mucho, sino que tienen que bombear el agua manualmente para sacarla de la tierra y para poder llevarla a su casa para usar, ¿no? Entonces la persona a la que se le ocurrió esta idea como que quería básicamente alivianar el trabajo de estas mujeres y se le ocurrió que si se asociaba la bomba de agua a una calecita, cuando los niños jugaran y giraran la calecita, eso iba a generar la fuerza necesaria para bombear el agua. Entonces le pareció que esto estaría buenísimo porque cumpliría dos propósitos. Básicamente los niños se pueden divertir y al mismo tiempo se puede reducir el esfuerzo de las mujeres al bombear el agua. Y esto tuvo mucho éxito a nivel de difusión. Muchas celebridades, políticos se sumaron a esto de impulsar este movimiento, entonces se donaron un montón de plata y se terminaron construyendo play pumps en un montón de comunidades en distintos países africanos. Y les adelanto que no es la historia optimista tampoco, este es un tercer ejemplo de una intervención que no funcionó de acuerdo a lo deseado, y lo que ocurrió en particular con esta es que en principio la idea parecía buenísima, pero primero que la persona que decidió implementarla, si bien tenía quizás buenas intenciones, no se dedicó a estudiar lo suficiente el lugar, ni a hablar con la gente del lugar para ver cuáles eran las necesidades y para ver si realmente era un problema el bombeado de agua que tenía hasta el momento, y tampoco hicieron bien las averiguaciones de cómo iba a funcionar la calecita, porque lo que terminó pasando es que necesitaban mucha más fuerza para bombear el agua de la que usaban los niños al jugar. Entonces los niños quizás jugaban un tiempito, se cansaban y después no era suficiente, y las mujeres no solo terminaban teniendo que bombear el agua, sino que terminaban teniendo que hacer girar la calecita a mano mucho tiempo para poder bombear el agua. Y esto terminaron diciendo que les representaba más esfuerzo y además les parecía denigrante, porque no era una bomba de agua normal, sino que ellas estaban teniendo que terminando girando un juguete de niños. Así que bueno, los mensajes un poco que les quiero transmitir con estas dos ideas es que, un poco en base a lo que Peter Singer dijo, deberíamos ayudar en la medida de las posibilidades a todo el que lo necesite, sin importar si está delante nuestro o si hay otra gente que lo pueda ayudar. Una forma que hay de ayudar a la gente es a través de intervenciones sociales, y les mostré recién ejemplos de un montón de intervenciones que, si bien surgieron con buenas intenciones, no funcionaron. Y la idea es que la realidad es que la mayoría de las intervenciones sociales no son evaluadas de forma rigurosa para determinar si funcionan o no, y por eso es que hay tantas que no funcionan. Y de las que sí son evaluadas, 75% o más no tienen efecto o tienen efecto negativo. Y acá es un poco donde entra en juego el altruismo eficaz. La idea del altruismo eficaz es tener el mayor impacto positivo posible con los recursos que tenemos. Y se funda en 4 pilares principales, y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, pero básicamente son usar evidencia y análisis, enfocarse en la costo-efectividad, estos dos están bastante relacionados, tener un amplio círculo moral y hacer una priorización de las causas en las que nos deberíamos enfocar. Pero antes de enfocarnos en cada uno de estos pilares, les quiero hablar un poquito de cómo nació, muy brevemente, es una historia bastante más larga, pero estos son Will MacAskill y Toby Ord. Hubo otras personas involucradas, pero son como 2 de los principales que ayudaron a crear el movimiento. Los 2 son filósofos, y en el 2009 Toby Ord fundó esta organización que se llama Giving What We Can, que básicamente propone donar al menos el 10% de tu sueldo, si te unís a la causa, a causas eficaces en el mundo. Y Will MacAskill en el 2011 fundó 80.000 horas, del que vamos a hablar de 80.000 horas un poco más adelante, que es una organización que se dedica a investigar cómo podemos tener el mayor impacto posible con nuestra carrera y a proveer consejo laboral asociado a eso, digamos. Y estas 2 organizaciones están bastante ligadas a la idea del altruismo eficaz, y entonces entre ellos juntos unieron un poco las ideas del movimiento y terminaron uniendo estas 2 organizaciones en esta organización paraguas, le llaman, que es el Centro por el Altruismo Eficaz, que hoy en día se dedica, bueno, además de gestionar estas 2 organizaciones, se dedica a proveer apoyo para
grupos que difundan el movimiento, proveer becas y fellowships para conectarse más con el movimiento y organizar las conferencias y otros eventos globales de altruismo eficaz. Y si bien ellos son como los reconocidos por fundar el movimiento, la realidad es que las ideas en las que se basa están muy influenciadas por Peter Singer, el filósofo que les mencioné antes. Y les recomiendo, va a haber muchas recomendaciones de libros en esta charla porque me gusta mucho leer. Estos dos libros son como los libros, a mí los que me parecen que son los libros que mejor resumen de alguna forma a qué va el movimiento. Son los dos muy parecidos en contenido, están escritos de forma distinta nomás. Hay uno que se llama Doing Good Better, que lo escribió Will MacAskill, y el otro se llama The Most Good You Can Do, lo escribió Peter Singer. Y hablan bastante de las ideas que vamos a mencionar hoy, pero dan un montón de ejemplos y hablan en mejor detalle. Muy recomendables, a menos de leer y están muy buenos. Pero bueno, vamos entonces a enfocarnos en cada uno de los pilares un poquito más. El primero entonces dijimos que era usar la evidencia y el análisis. Y esto es importante porque, como vimos antes, como les mencioné cuando les hablé de esas 3 intervenciones que no funcionaron y se vio que no funcionaban cuando en efecto se hizo un estudio controlado. Y como que, primero que es importante porque obviamente que estamos gastando un montón de recursos monetarios y de tiempo y de gente en desarrollar estas intervenciones y todas son para que funcionen. Entonces queremos que los recursos estén bien colocados y saber si funcionan. Si funcionan, dedicarle más de la misma energía y si no funcionan, poder redirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Y para esto se hacen distintos tipos de ensayos y el que es como el estándar en el campo se llama RCT, o ensayo controlado aleatorizado. Y la idea es que nosotros tenemos una población de interés que tiene algún problema, que es lo que queremos ayudar a resolver a través de una intervención social. Y esa intervención, a esa población de interés la vamos a dividir de forma aleatorizada, que es como una de las cosas más importantes, que de ahí viene parte de su nombre, en un grupo que va a ser tratado con la intervención y un grupo que no va a recibir la intervención. Y eventualmente vamos a medir el resultado que nos interesa y los vamos a comparar. Esto es importante porque justamente la idea de tener un control es para después poder decir si el resultado que vemos en el grupo tratado tiene que ver con la intervención que nosotros hicimos o no. Quizás había algún factor externo que hizo que las condiciones cambien y en ese caso cambiarían en los dos grupos y no tendría que ver con nuestra intervención. Les doy, por ejemplo, un ejemplo. Supóngase que queremos reducir los embarazos no deseados en alguna población y creemos que el problema puede ser que no tienen acceso a los anticonceptivos. Entonces podemos proponer un programa que sea de repartir anticonceptivos. Entonces podemos dividir, no sé si lo vamos a hacer en escuelas, por ejemplo, podemos dividir a las escuelas en 2 grupos y a ciertas escuelas les damos anticonceptivos y a otras no, y al cabo de un año medimos cuántos embarazos hay en las 2 escuelas, por ejemplo. Y bueno, nada, entonces las dos cosas, este aspecto de que sea controlado y aleatorizado es lo que lo hace importante para poder llegar a las conclusiones. Si bien se habla mucho de porque este es realmente como el estándar, la realidad es que hay casos, sobre todo trabajando con personas, hay casos en los que no se puede hacer un ensayo controlado aleatorizado y hay que hacer otros tipos de ensayo, y de esto como que podríamos tener una charla entera, que creo que estaría buena en algún momento, pero no hay tiempo, pero básicamente hay un montón de otros modelos que se pueden usar de acuerdo a las circunstancias. El segundo pilar, que está bastante relacionado al primero, es el enfocarse en la costo-efectividad. Cuando uno va a hacer una intervención, tiene costos asociados a ellas. Pónganle el ejemplo que les acabo de plantear, ¿no? De distribuir anticonceptivos. Nos podemos imaginar, el que les dije recién era distribuirlos en escuelas, pero supónganse que en vez de... El problema es queremos reducir el número de embarazos no deseados, y esta intervención era distribuir anticonceptivos en escuelas, pero supónganse que en vez de eso decimos, bueno, vamos a hacer unos anuncios por radio sobre cómo funcionan los contraceptivos, porque quizás no es
la falta de acceso a anticonceptivos el problema, sino es la falta de información. Esa intervención, por ejemplo, podría ser mucho más barata porque no necesitamos tanto personal para repartir los anticonceptivos, no tenemos que pagar el costo de los anticonceptivos en sí. O quizás nos podemos imaginar otra intervención en la que vamos casa por casa dando información y repartiendo anticonceptivos, y eso sería más costoso, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos como la diferencia de costos entre esas intervenciones, que son 3 y tienen 3 costos distintos. Pero, por otro lado, las intervenciones pueden tener distinta efectividad, ¿no? Puede ser que haya alguna que funcione mucho mejor de la otra, porque en realidad la causa puntual del problema que estábamos viendo está mejor targeteada con alguna de las intervenciones. Idealmente nosotros queremos estar en este cuadrante de la intervención que es más efectiva y menos costosa. Lo que se hace en un análisis de costo-efectividad es que básicamente si se divide la efectividad por el costo, entonces se ve, la idea es, si tengo $100 para invertir en este problema, quiero invertirlos en la solución que me resuelva lo más posible. Tengo $100, quiero reducir embarazos no deseados. ¿Con cuál de estas 3 intervenciones puedo reducir la mayor cantidad de embarazos no deseados? Sería el análisis que se hace. Y por ejemplo, son 2 ejemplos de análisis de costo-efectividad para tipos de intervenciones distintas. Y las medidas que se usan para evaluar efectividad dependen un poco del campo, de si es en salud o en educación, o de qué es lo que se esté mirando. Por ejemplo, las intervenciones de salud tienen en general métricas que tienen que ver con los años de vida saludable. Entonces, por ejemplo, en estas 5 intervenciones que estamos comparando, que están asociadas a la salud, con cosas ligadas al agua, lo que nos fijamos es, por cada $1000 que se invierten, cuántos años extra de vida saludable le estamos dando a la gente. No quiere decir a una persona, quiere decir a la cantidad de personas que hayamos alcanzado con esos $1000 en total, cuántos años de vida saludable estamos agregando. Y esta costo-efectividad lo que tiene que estar muy bueno es que, además de que nos permite ponerle una cantidad numérica a los programas y evaluar qué tan buenos son, nos permite comparar entre distintos programas. Entonces, si nosotros tuviéramos acceso solo a una cantidad de dinero, queremos dársela a aquel que funcione mejor. Y vemos que las diferencias pueden ser muy grandes. Por ejemplo, esto es sales de rehidratación que se usan en los países donde hay problemas con el agua, que hay muchos problemas con la enfermedad en general en niños con diarrea, porque se pueden morir fácilmente deshidratados, y las sales de rehidratación son algo muy económico, que pueden salvarle la vida a alguien. Pero aparentemente incluso, y eso le puede agregar aparentemente unos 7-8 años de vida saludable por $1000 gastados, pero incluso mucho más costo efectivo parece ser agregarle zinc a programas que ya existan, porque quizás el zinc funciona mucho mejor para restablecer la salud y es barato, evidentemente. Y si miramos, por ejemplo, en este otro que está a la derecha, esto es comparando programas de educación, y son en distintos países, estos en particular. En educación, en general, lo que se usa es el desvío estándar, que es una medida de variabilidad. Entonces, básicamente es, si nos fijamos en cuánto rinde, qué tan bien le va a los alumnos en la clase, esto es decir, les va tanto mejor, básicamente. Qué tan mejor le va a los niños cuando reciben estos programas. Entonces, por ejemplo, el programa que mejor parece funcionar es uno en el que reciben clases extra como tutores, además de las clases que están recibiendo. No sé, por ejemplo, cuando lo comparamos con un programa en el que los niños reciben ayuda con computadoras para aprender. El tercero de los pilares tiene que ver con tener un amplio círculo moral, y esto se refiere a que todos nosotros probablemente nos preocupamos mucho y queremos a nuestra familia y a nuestros amigos, que los conocemos hace rato, y nos parece natural querer ayudarlos, y estamos muy dispuestos a ayudarlos y lo haríamos sin pensarlo. Cuando nos alejamos un poquito de eso, si ampliamos un poco más el círculo moral, pensamos en nuestra comunidad, que nuestra comunidad puede ser nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, nuestra universidad, o puede ser nuestra ciudad, por ejemplo. Entonces, no sé, uno tiene lógicamente empatía con gente que está en situaciones similares a la suya.
Y entonces ayudar a ellos quizás también es más fácil de imaginarse. Quizás si no los conocemos es más difícil de imaginárselo que ayudar a familia o amigos, pero igual uno puede empatizar más con la comunidad. Pero el altruismo eficaz propone ampliar bastante más incluso el círculo moral, primero para decir, bueno, en realidad deberíamos estar ayudando a los humanos en general que lo necesiten, y no importa si está en Argentina o en España, quizás si está en Ghana, pero necesita más ayuda y nosotros podemos ayudar a más gente con los mismos recursos, deberíamos estar enfocándonos en ellos también. Un paso extra de ampliar este círculo moral es incluir a los animales también, y saber sobre todo que hay millones y millones, miles de millones de animales que están en malas condiciones y que deberíamos también estar considerándolos a ellos y tratar de reducir el sufrimiento animal. Y finalmente, quizás el último ciclo es el de pensar en humanos, pero no solo en los humanos de ahora, sino en generaciones futuras, y entonces preocuparnos por la gente que todavía ni siquiera nació, quizás, pero que quizás nuestras acciones actuales o futuras, si seguimos en el mismo rumbo, pueden llegar a generarles consecuencias a estas personas, y lo deberíamos estar contemplando, incluso hoy. Y el último de los pilares es el de priorizar las causas. O sea, estuvimos viendo como, bueno, este movimiento quiere ayudar a la gente, quiere ayudar a los animales, a la gente que todavía no nació, pero hay un montón de problemas en el mundo, y ¿cuáles son los principales problemas a los que nos deberíamos estar preocupando ahora? Y para hacer esta priorización de causas, el movimiento propone basarse en estos tres conceptos. El primero es el de pensar si el problema que estamos considerando es un problema a gran escala. ¿Afecta a mucha gente o a muchos animales? ¿Cuál es la magnitud del problema? Y bueno, cuanto más grande es el problema, más deberíamos querer solucionarlo porque más lo necesita. El segundo de los conceptos que se plantea es preguntarse si el problema es manejable. Es decir, ¿creemos que con las herramientas que existen hoy, con nuestros recursos, tenemos forma realmente de resolver este problema y de darnos cuenta de si estamos resolviendo este problema? Porque probablemente deberíamos dedicarnos a esos más que a otros que todavía no tenemos ni idea de cómo acercarnos. Y el último de los conceptos es preguntarnos si se descuida el problema. Es decir, si hay un montón de gente que ya esté trabajando en el problema, probablemente no debería ser nuestra prioridad, sino que deberíamos tratar de dirigir nuestros recursos a un problema que se está descuidando actualmente. Y en base a estos tres es que se definen lo que se llaman las áreas causales en el altruismo eficaz. Hay tres principales, hay bastantes otras más, un poco más tangenciales que existen, pero les voy a hablar un poco de las tres principales hoy por el tiempo. La primera es la del sufrimiento animal, o sea, no tiene orden. La primera de las que les voy a hablar ahora es la del sufrimiento animal. La realidad es que hay miles de millones de animales que se crían en condiciones bastante terribles para el consumo humano. Les recomiendo bastante este libro de Peter Singer también, que es acerca es de ética también y de por qué deberíamos preocuparnos por los animales y por las condiciones en las que se encuentran y por qué deberíamos tratar de reducir su sufrimiento tanto en cómo los crían para el consumo como en cómo se usan para experimentos innecesarios. Y también les quiero mencionar a Animal Charity Evaluators, que es una organización alineada con el movimiento del altruismo eficaz que se dedica a evaluar otras ONGs que existen que trabajan con animales y a decir como cuál es la más costo eficaz, cuáles son las más costos efectivas y por lo tanto las más recomendables. Y estas son organizaciones desde organizaciones que promueven el veganismo hasta organizaciones que tratan de influenciar un poco en la política pública para generar que mejoren las condiciones de cría de los animales en cautiverio, hasta organizaciones, por ejemplo, que tratan de encontrar alternativas de lo que se llama clean meat, como de lograr hacer crecer carne en el laboratorio. Una pregunta. ¿Qué razones éticas? Esto quizás, ahí Pablo, si no lo vieron, Pablo me está preguntando qué razones éticas nos hacen pensar que deberíamos ampliar el círculo moral, por ejemplo, de los animales. Yo te puedo contar un poco lo que dijo Peter Singer en el libro, pero me gustaría si nos guardamos esa pregunta unos minutitos. En un par de slides me gustaría hacer una discusión un poco sobre las
las 3 áreas causales y me gustaría escuchar porque sé que hay gente acá en el grupo que, por ejemplo, esta es su área causal. Me gustaría escuchar lo que ellos opinan. Así que si me esperas 2 minutos, ya hablamos de eso. Dale. Bueno, la siguiente es la de la pobreza global. Y quiero mostrarles este gráfico que muestra cómo fue evolucionando la cantidad de gente que vivía en pobreza extrema en distintos lugares del mundo en los últimos años. La pobreza extrema se define como vivir con menos de $1.90 por día. O sea, pobreza extrema, como su nombre lo indica, muy pobres. Y vemos que la tendencia mejoró un montón en las últimas décadas, pero si bien mejoró un montón, la realidad es que también todavía hay más o menos 700 millones de personas que viven en pobreza extrema, o sea, 10% del mundo vive con menos de $1.90 por día, que es un montón de gente. Así que sigue siendo un problema muy grande y muy importante, y es una de las principales áreas del movimiento. Y nuevo libro que les voy a recomendar, muy buen libro, se llama Poor Economics. Lo escribieron Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que son 2 economistas que trabajan en economía del desarrollo. Les hablé hace un rato de los RCT, que son como el estándar. La realidad es que los ensayos controlados se usan en las ciencias duras hace muchísimo, pero en las ciencias sociales se empezaron a usar hace relativamente poco, y ellos son como 2 de los principales proponentes de usarla. Y en este libro cuentan un montón sobre cómo se usó este tipo de ensayos para diseñar intervenciones sociales en salud, en educación, en finanzas, en lo que se les ocurra en países en desarrollo, y cómo usar ese tipo de ensayos llevó a descubrir un montón de cosas de cómo se podían mejorar las condiciones, y ellos también fueron bastante clave, bueno, para hacer esas investigaciones, pero ahora que son muy conocidos también, hace 2 años ganaron el premio Nobel por sus contribuciones en economía, también como que ayudan bastante a hacer que se escalen estas intervenciones interactuando con políticos en los gobiernos de estos países. Y también les quiero hablar de GiveWell, que es una organización alineada con el altruismo eficaz que se dedica a evaluar a otras ONGs en el área de la pobreza global. Y el principal evaluador de ONGs hasta el momento, y sí creo que por ahora probablemente lo siguen siendo, se llama Charity Navigator, y básicamente le da puntaje a las ONGs basadas en criterios como cuánta plata gastan en pagarle a su personal, por ejemplo. Entonces dice como, si gastas muy poca plata en personal, tenés 5 estrellas, como, o te va muy bien en general. Como que consideran que en algún punto no se debería estar gastando la plata de la gente que dona en pagarle al personal, pero GiveWell toma un enfoque completamente distinto, porque dicen, bueno, en realidad quizás los gastos administrativos sean importantes, porque querés que haya gente buena que esté trabajando en tu organización. Lo importante es, en base a lo que gastaste, cuál es el resultado que tuviste, ¿no? Que es toda esta idea de costo-efectividad. Entonces lo que hacen es que se dedican a hacer modelos de costo-efectividad para comparar a las acciones de distintas ONGs, y en base a ello generan un reporte anual de cuáles son las 10 ONGs que les parecen más eficaces en el mundo y las que consideran que uno debería donar el dinero a esas. También basándose en cosas como los 3 criterios que hablamos antes, de si el problema es manejable y de si está descuidado en este momento. Sí, ahora ya voy a mencionar la ayuda efectiva en un par de diapos. Bueno, la tercera de las áreas causales es la de los riesgos existenciales. Y otro libro que les voy a recomendar, que lo estuvimos discutiendo en Altruismo Eficaz Argentina, se llama The Precipice, y lo escribió Toby Ord, y está muy bien contado acerca de el porqué de estas cosas son riesgos, cómo llegamos acá, qué podríamos usar un poco para tratar de mitigarlos. Y estos involucran riesgos que quizás la probabilidad no sea tan certera como la de la pobreza extrema, que ya sabemos que ya está ocurriendo, pero que si llegaran a ocurrir tendrían dimensiones catastróficas, como podrían llegar a aniquilar a los humanos o muy cerca de eso. Y algunos creo que no hace falta convencernos mucho porque hay algunos que están ocurriendo, por ejemplo el cambio climático es sabemos que es real, pero también podría ser mucho, mucho peor en un futuro. Otro que de vuelta no necesitamos que nos convenzan porque estamos viviendo una pandemia, pero
pero habla mucho de los riesgos biológicos, no solo de pandemias naturales, sino de riesgos que puedan ser adrede, digamos, de armas biológicas y cosas por el estilo. Hay un área muy grande del turismo eficaz que piensa en los peligros asociados a la inteligencia artificial. El campo está avanzando un montón y la regulación no está avanzando a la par del campo, diría. Y bueno, hay algunos problemas que pueden estar asociados a ellos, como, no sé, armas automáticas que sean inteligencia artificial o muchos otros problemas que se plantean en realidad asociados a esto. Y el último que puedo mencionar, aunque hay varios, los podría leer en el libro, pero uno más que es importante son peligros nucleares, ya sea desde una tercera guerra mundial hasta más armas nucleares que estén ahora en stock y que se detonen como sin querer, pero que igual podría ser catastrófico. Así que bueno, ahora quizás, Pablo, podemos llegar a, después de la encuesta podemos llegar un poco a lo que me estás planteando con el sufrimiento animal, porque lo primero que quiero hacer es preguntarles, voy con una encuestita y les quiero preguntar en base a lo que ya sabían de antes o en base a las cosas que estuvimos discutiendo, con cuáles de estas tres áreas se identifican más. Y después que hablemos un poquito de eso. Bueno, tengo 72% votaron. Les comparto los resultados. Parece que de las 13 personas que votaron, 6 se identifican más con el sufrimiento animal, 5 con la pobreza global y 2 con los riesgos existenciales. Me sumo, yo no voté porque no podía desde acá, pero me sumo a la de la pobreza global. Pero me gustaría que tengamos una pequeña discusión. Es difícil votar, dice Agustín. Bueno, me gustaría una pequeña discusión, quizás alguno de los que votó por cada una de estas áreas que me diga un poco por qué se identifica, por qué le parece que es como que su moralidad está en eso, o que esa es su área. Tenemos un montón de sufrimiento animal, así que quizás hay algunos que ya sé quiénes son, pero quien sea que tenga ganas de hablar, tiene ganas de contarnos un poquito más. Uy, me fui. Ahí está. Los puedo llamar también. Miren que hay un par que ya sé. No sé. Pero vos votaste por el sufrimiento animal. No. Vamos con alguien que sí. Mateo. O no Mateo, pero algún sufrimiento animal. Yo no puedo ver a los que tienen control de moderador y eso no, pero si quieren, yo hubiese votado por sufrimiento animal, así que hablo por ellos. Dale. Nada, me parece que, a ver, mi entrada al turismo eficaz fue porque me empecé a interesar por los demás animales. Y ahí conocí a Peter Singer. Entonces estoy bastante inclinado a dedicarme a esa causa. Pero si tengo que buscar razones para para priorizarla, es que hay un montón de animales, muchísimos más por año, que sufren condiciones horribles y que creo que muchos de esos animales tienen una solución bastante sencilla, que es básicamente dejar de comerlos. Después hay un montón de otros animales que sufren un montón, para los cuales todavía no tenemos tantas soluciones, pero nada, creo que eso, la cantidad y la facilidad que hay para resolver un problema dentro del sufrimiento animal, me parece que por eso habría que priorizarlo. Y un poco quizás más, no sé, Pablo, eso responde a tu pregunta, porque Pablo estaba preguntando cuál es la, voy a leer la pregunta. ¿Qué razones éticas nos hacen pensar que deberíamos ampliar el círculo moral a los animales? ¿Te parece? ¿Qué te parece a vos? Perdón, ¿me preguntás a mí o a Pablo? No, a vos. Bueno, no sé, Pablo preguntó eso a mí, pero... Sí. Nada, creo que si hurgamos un poquito en las razones de por qué hay que respetar a los demás, las mismas razones nos llevan a respetar a los demás animales.
Más que nada, bueno, Peter Singer menciona mucho esto de los casos marginales y eso, cuando buscamos alguna característica que sea esencial para respetar y empezamos a poner algunas características a algunos humanos, después nos damos cuenta que hay casos marginales que igual los respetamos, pero que no cumplen con esas características. Y están en una condición muy similar a las demás animales. O sea, creo que eso, las mismas razones que nos llevan a respetar a los demás humanos son las que nos llevan a respetar a los demás animales. Ahí Seba escribió un mensaje interesante. Sí. Sí, un poco lo que dice Peter Singer, que está bueno en su libro, que es cómo empieza también. Lo escribió en los 70 el libro este, como empieza hablando de movimientos de gente que no fue respetada durante un montón de tiempo y que luchó por sus derechos, ¿no? Como podrían ser las mujeres luchando por sus derechos por no haber sido respetadas durante mucho tiempo, o poblaciones marginales, otro tipo de poblaciones marginales. Y él dice como, bueno, en algún punto los animales son una población también así que no fue respetada, pero además no tienen voz para, para reclamar por eso, entonces nos correspondería a nosotros un poco reclamar por ellos. Sí. ¿Alguno? ¿Puedo decir una cosa? Sí. A mí lo que me convenció era el argumento de que es relevante, es moral, tiene relevancia moral cuando hay sufrimiento, en el sentido de que debería de importante si sufre, no tanto si es inteligente, que es la razón que se suele dar, quizás, bueno, no sé, o es al menos la excusa, entre comillas, que yo he escuchado más, que no se trata tanto de si es inteligente o si no es inteligente, sino de si sufre o si no sufre, porque si de verdad fuese la inteligencia lo que nos importa, pues entonces la gente más inteligente tendría más derechos y más relevancia que las personas que no son tan inteligentes, y no es así. Es más una capacidad de sufrir. En este caso, los animales evidentemente no tienen una perspectiva de tener una vida plena en la que se dedican a pensar y a la filosofía, y por tanto eso no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido el hecho de evitar que sufran, y bueno, esa es la importancia moral que yo le veo. Sí, incluso lo que dijiste de esto que quizás los animales no tienen como la conciencia o la perspectiva que podríamos tener nosotros, en algún momento es un ejemplo muy burdo en el libro, pero que es, creo, bastante efectivo, que dice como, bueno, si comparamos un bebé recién nacido y un gorila adulto, el gorila es bastante más consciente de lo que le pasa que el bebé recién nacido probablemente. Y sin embargo, o un chimpancé adulto, perdón, porque los chimpancés se usan para investigación. Sin embargo, si le preguntas a un investigador que trabaja con chimpancés adultos si trabajaría con un bebé recién nacido huérfano, porque poner que no pensás en el sufrimiento de los que lo rodean, si lo haría y te diría que no. Y es como, bueno, es difícil. Entonces decir que no estamos siendo especistas y, bueno, nada, eso. Bueno, alguno que haya votado por pobreza global o por riesgos existenciales. Sí. Aclaro que nunca aclaré cuando dije que las mismas razones que nos llevan a respetar a los demás son las que menciona Pablo, la que tiene la capacidad de sufrir. Y de hecho, si apareciera otro ser que no pertenece ni siquiera a los que consideramos seres vivos y tiene la capacidad de sufrir, igual debería ser respetado. Sí. Solo eso. ¿Alguno que haya votado por alguna de las otras dos causas quiere contarnos un poquito sobre lo que pensó? Yo he votado por por el asunto de pobreza global, pero bueno, supongo que es más por, no sé, porque siempre me ha importado. Y no sé, o sea, quizá esto sí que es súper obvio, pero yo creo que sí que la mayoría de la gente opina que la pobreza en el tercer mundo es algo que está mal y que deberíamos solucionar, y que además nos debería de importar a una persona igual si está aquí y la vemos a la salida de un supermercado que si está en Kenia o en Mozambique. No nos debería de importar en absoluto, y por lo tanto, bueno, no sé, me parece bastante obvio. O sea, quizá esto es el asunto menos problemático de los tres. Y Sí. también puedo hablar por el tercer grupo, si ninguno de las dos personas quiere. Pero bueno. ¿Sabes? Sí. Bueno, quizá en Altruismo Eficaz desde 2015 o así se habla del futuro lejano, incluso como teoría filosófica, en el sentido de que nos debería de importar todas esas personas que estarán en el futuro y que de alguna manera dependen de que nosotros
aseguremos de que ese futuro existe, porque si ese futuro no existiera, pues se perdería, habría como un coste de oportunidad muy grande, habría un coste de oportunidad muy grande de que esas personas tuvieran vidas buenas, entre otras cosas porque sabemos que la historia en general, si uno mira los parámetros históricos, por ejemplo, Our World in Data, se da cuenta de que muchos parámetros históricos van hacia mejor en general, y por tanto tenemos, no sé, por ejemplo, si solucionásemos la pobreza global, y en el gráfico que nos ha enseñado antes Melanie realmente solamente aparecía en África subsahariana, o era donde iba a quedar, sería la primera vez en la historia que podemos tener regiones enteras enormes, o sea, un 70% de la población, bueno, un porcentaje de la población muy grande, sin pobreza, y eso es algo que hasta hace poco se consideraba que era simplemente imposible. Y todo ese futuro que nos espera por delante, que se podría, yo qué sé, se podría hacer, se podrían descubrir cosas maravillosas, se podría crear cosas maravillosas, y todo eso depende de que no la liemos, y por tanto, aunque las probabilidades de que la liemos son relativamente pequeñas cada año, es importante asegurarnos de que existe ese futuro. Y digo la liemos porque la mayoría de estos riesgos son riesgos antropogénicos. Hay algunos como meteoritos, en plan, de los que aniquilaron a los dinosaurios, que son importantes, pero son bastante más improbables que los que tienen origen antropogénico. Sí, y que las medidas que podemos tomar están mucho menos claras, creo. Pero sí, Sí. buenísimo. Sí. Bueno, sí, creo que hay para discutir de esto, como podríamos de vuelta hacer una charla entera sobre cada una de estas áreas causales probablemente. Así que por ahora le cortamos acá, pero puede seguir. Bueno, vimos un montón de como problemas actuales y estas distintas prioridades que hay. Ya vimos como esta introducción, cómo podemos ayudar desde nuestro lugar. Una de las primeras cosas que propone el movimiento es ayudar a través de nuestra carrera. Y para eso existe esta ONG que les mencioné antes, que se creó en el 2011, que la crearon Will MacAskill y Benjamin Todd. Se llama 80.000 horas porque la idea es que uno en su carrera más o menos le dedica 80.000 horas. Entonces, es esta idea de que podríamos estar invirtiendo todo este tiempo en algo que podría tener un impacto muy grande, si a través de nuestra carrera podemos lograr tener impacto. Y ellos hacen informes sobre un montón de carreras, pero más allá de mirar en carreras muy puntuales, tienen como recomendaciones de 4 grandes áreas que creen que podrían tener un impacto muy grande. Y vamos a verlas un poquito. Una es investigar en áreas relevantes. Y estas son solo algunas de las que mencionan. Mencionan varias más. Sí. Mencionan bastantes más, pero las pueden ver en la página. Tienen una guía entera que se la pueden bajar gratis. Y bueno, si no, pueden ir a su página y mirar los posts que tienen sobre cosas en particular. Y bueno, hay uno que tienen sobre investigación. Cambio climático creo que no hay que explicar porque podría tener un impacto investigar en cambio climático. Biología y genética, ellos hacen énfasis sobre todo bueno, como piensan bastante en estos riesgos biológicos posibles como pandemia o como otro tipo de riesgo biológico. Investigación asociada a ese tipo de cosas creen que sería muy importante. Con respecto a ciencias cognitivas y neurociencias, hablan bastante de entender mejor el dolor y esto de quién siente y cómo siente. Y también investigación en toma de decisiones, creen que podría ser importante. Derecho, hablan bastante del derecho en base a regulación de inteligencia artificial, por ejemplo, que no está muy explorado y que creen que podría ser bastante importante. Bueno, Machine Learning también bastante relacionado a la inteligencia artificial. Hablan mucho de algo que se llama prioridades globales, que no se hace en muchos lugares del mundo, pero que la turismo eficaz le da bastante importancia, que es justamente dedicarse a investigar cuáles son las áreas en las que deberíamos estar priorizando. Ya sea estas 3, como subcategorías de estas 3 que vimos antes, u otro tipo de problemas que quizás sean un poco más difíciles de medir cuál podría ser el impacto, pero justamente dedicarse a investigar cuál podría ser la importancia para armar una lista de prioridades. Filosofía, por cuestiones de ética, y matemática y estadística para realizar modelos y para ayudar con herramientas estadísticas a entender mejor el impacto de las cosas, por ejemplo. Y bueno, de vuelta, estas son solo algunas, pero menciona otras. Otro de los caminos que recomiendan es trabajar en organizaciones eficaces. Estas que están en la diapo son las que
GiveWell, que es la organización que les mencioné antes, recomienda, y es porque son muy costo eficaces. En general son muy costo eficaces porque las intervenciones que realizan son muy económicas. Por ejemplo, hay dos que son sobre la malaria y parte de lo que hacen es repartir redes que se ponen en la cama para prevenir las picaduras de mosquito. Esas redes son súper económicas y entonces de forma muy barata logran prevenir las picaduras de mosquito, prevenir la malaria, entonces muy costo eficaces. Helen Keller, por ejemplo, da suplementos de vitamina A, que la deficiencia de vitamina A es un problema bastante grande en los países pobres y puede llevar a la ceguera, que podría ser como prevenida súper fácilmente, y a otro tipo de problemas. New Incentives incentiva las vacunas, creo que operan en Nigeria nada más, aunque quizás hay algún otro país. Entonces, bueno, y Give Directly dan dinero, simplemente le dan el dinero que uno se lo dona, se lo dan directamente a la gente pobre sin restricciones sobre para qué lo tienen que usar, y entonces tienen muy poco costo porque no hay un producto intermediario, es directamente darles el dinero a la gente. Y bueno, entonces todas estas son muy eficaces y tienen distintos roles de acuerdo al tipo de organización. Puede haber roles más específicos, pero todas ellas tienen algunos roles como más generalistas, roles de comunicación, roles un poco más cercanos a la investigación y a como la evaluación de si el programa está funcionando y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, 80.000 horas dice que trabajar en una de estas ONGs en particular, si lo que nosotros podemos aportar es algo que la ONG quizás no podría conseguir muy fácil de otro lado, podría tener un impacto muy grande. ¿Sobre el tema CEDRA? Sí. Otro de los caminos que proponen es trabajar en gobierno y política pública, que, bueno, quizás es difícil llegar, pero que si uno está ahí, está en una posición de cierto poder, podría llegar a bastante gente. Quizás si logra convencer al resto de la gente que lo rodea en el gobierno y política, podría tener un impacto bastante grande sobre el bienestar público del país en el que lo esté haciendo, o si es un país que también se dedica a donarle a otros países, quizás sobre las políticas que tenga ese país para con otros, también podría llegar a ser importante. Y el cuarto de los caminos que recomiendan, en realidad tienen un quinto que dice como encontrar tu nicho, básicamente, pero de los más formales, el cuarto que recomienda es ganar para donar, que básicamente dicen, bueno, si quizás querés y sos bueno para tener un trabajo en el que podrías llegar a ganar mucho dinero, podés hacer eso y dedicarte a donar gran parte de tu sueldo, dado que vas a ganar mucho más de lo que necesitas para vivir, a alguna de estas causas súper eficaces, y con ello puedes llegar a ayudar a mucha gente. Y estas son las cosas que recomienda 80.000 horas, pero lo que quiero que discutamos un poco es que creo que hay acciones bastante menos drásticas que tener que cambiar nuestro camino laboral, que también pueden llegar a ayudar mucho, incluso si no nos representan ni de cerca 80.000 horas, ni tanto esfuerzo o sacrificio si no es lo que queríamos hacer. Y sobre todo también quiero que lo discutamos un poco pensando en nuestros contextos, porque 80.000 horas, y creo que es algo que tiene el movimiento del altruismo eficaz en particular, que se creó en Inglaterra y los países en donde tiene más tracción son Inglaterra, Estados Unidos y Alemania quizás, y bueno, las condiciones de esos países no son las mismas condiciones que las de los nuestros, y quizás el contexto en el que nosotros estamos no podemos hacer exactamente lo mismo, pero creo que igual hay bastantes cosas que podríamos hacer. Les voy a mostrar algunas y después me gustaría que cerremos la charla discutiendo en general qué les parece a ustedes. La primera de las cosas que quiero mencionar es donar, pero no es ganar para donar necesariamente, y no importa si no ganamos un sueldo en dólares o tan alto como lo que puedas tener en un trabajo muy bien pago. Esto para que se den una idea, yo estoy afiliada a una organización de altruismo eficaz que se llama One for the World, que básicamente te propone donar 1% de tu sueldo, porque está como bastante diseñada a estudiantes, y te mandan un informe, al cabo de cada par de meses que donás, te mandan un informe que está bastante bueno, que te dice, mira todas las cosas que logramos con tus donaciones. Obviamente no es exactamente esas cosas, ¿no? Pero básicamente hacen la cuenta de, en base a lo que donaste, cuánto es. Y bueno, nada, yo vivo en Estados Unidos, así que en este momento tengo un sueldo mayor al que tendría obviamente si viviera en Argentina, pero quiero que se lleven de acá que incluso si fuera el 10% de esto, como que donar eso en un mes ya puede llegar a ayudar a más de una persona. Y
y que a uno no le representa mucho, la verdad. Así que creo que eso puede llegar a tener bastante impacto. Ahí sí, antes Pablo me dijo que lo mencionara, creo que este era el momento. Está ayuda efectiva, a través de lo cual si están en España pueden hacer donaciones ahí. Que, bueno, One for the World lo que tiene, que ayuda efectiva tiene lo mismo, es que tienen como una cartelera de ONGs, de estas eficaces recomendadas, que son a las cuales les donan el dinero. Entonces uno a través de ellos les da una donación puntual por mes, por ejemplo, y ellos la distribuyen a esas ONGs. La segunda de las ideas que quería mencionar es ayudar a difundir las ideas del algoritmo eficaz. Creo que puede ser, incluso si es en pequeña medida, creo que puede ser bastante bueno. Creo que estaría bueno ampliarlo bastante en la comunidad hispana, que recién estamos empezando, pero que no son tan conocidas estas ideas, y que si uno le llega a la gente adecuada, o si le llega a mucha gente, aunque sea un poquito, y se corre la voz, y la gente cada vez se acostumbra más a tener un poco estas ideas en mente de... No hace falta ser mega maximizadores, pero de pensar como, bueno, queremos hacer las cosas bien y ayudar en la medida de lo posible, creo que puede estar bastante bueno. Y la última de las cosas que quería mencionar antes de abrirlo a la discusión es que podemos comer menos productos animales. Y no hace falta que seamos mega veganos estrictos ni que nos enemistemos de todo el que coma carne. Yo en particular no soy vegana, pero sí reduje mucho mi consumo de productos animales, y creo que incluso eso, si todos reducimos, incluso un poquito, si todos reducimos nuestro consumo de productos animales, nada, los animales pueden estar más felices, y creo que puede estar bueno también. Nada, así que ahora quería dejar de compartir quizás las diapos y que me cuenten ustedes qué otras acciones les parece que podríamos tomar en nuestro contexto, o que hagan preguntas o que hablemos de lo que quieran.